que todo lo que hacemos en los laboratorios y en los despachos donde se investiga dentro de la institución es accesible al público y que se puede contar de una manera cercana y amena para que todos lo comprendamos mucho mejor y podamos ser conscientes de la importancia de todo aquello que se estudia desde la Universidad de Murcia y que de cierta forma nos aplica a nuestro día a día. Hoy tenemos un tema que por lo que sea tiene mucho enganche, que son los psicodélicos, y nos lo va a presentar nuestro compañero David. Buenas tardes a todos. Bueno, después de la charla anterior, donde nos pusimos un poquito espirituosos con una cata científica de vinos, espero que a estas alturas los participantes ya hayan recuperado el equilibrio. Contamos hoy, bueno, hoy hemos decidido subir la apuesta y pasar de la uva directamente a la psicodélica. Para guiarnos en este viaje, tenemos entre nosotros a la doctora Marta Marín Luna, profesora titular del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Químicas e investigadora del Grupo de Química Orgánica Sintética de la Universidad de Murcia. También es secretaria de la sección territorial de la Real Sociedad de Química de España, representante de la Cátedra Villafarma. Es experta en mecanismos de reacción y catálisis y bueno, lo cierto es que se ha expandido más allá de las fronteras murcianas en centros de prestigio, la Universidad de Vigo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. No lo sé. Bueno, esperemos, vamos a permitirle que esta tarde también nos expanda las mentes y catalice nuestra curiosidad sobre cómo unas diminutas moléculas pueden hacernos perder el oremus. Así que prepárense para seguirla al interior de la madriguera del conejo con Alicia en el País de las Maravillas, en un recorrido de mitos, química, cerebro, desde rituales ancestrales hasta la clínica más puntera. Todo ello afortunadamente sin humo, sin perder el contacto con la realidad, esperamos, aunque eso sí, les advertimos que quizás al salir de la conferencia tengan una visión del mundo con otros matices, podríamos decir, y casi seguro un incremento en sus niveles de serotonina. Muchísimas gracias. Les dejamos con la profesora Martín Luna. Buenas tardes. Desde que era pequeña siempre me ha interesado mucho el cerebro, cómo funciona, los mecanismos por los que se rigen. Imagino que a más de uno en la sala también. Recuerdo un día que estaba en casa de mi padre, era pequeña, como tendría 15 años, estaba viendo la televisión a mediodía, estaba yo sola, empanada viendo la televisión, y empecé a preguntarme cómo era posible que pensase, que de dónde salía esa voz que yo escuchaba, que cómo era posible que yo hablase y a la misma vez me respondiese. En definitiva, una pregunta que me hacía era ¿quién soy yo? La siguiente pregunta podría ser ¿qué he venido a hacer aquí? Pero no, esto no es una charla trascendental, ni os voy a dar técnicas motivacionales ni nada de eso. O quizás sí, porque todo puede estar relacionado. Todas las experiencias que vivimos, las ideas que vamos forjando, los valores que vamos adquiriendo, todos van formando lo que conocemos como conciencia. La conciencia y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pero, ¿es posible cambiar esa percepción que tenemos de nosotros mismos? Os digo que sí. Hay unas sustancias diminutas que son capaces de alterar la conciencia y la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen actuando sobre la red de modo predeterminado. Quizás a algunos os suene y a otros no. Es un término bastante nuevo de este siglo, se acuñó a principios del año 2000, se puede decir que se descubrió, y es la red que conecta diferentes zonas del cerebro, de la corteza y del hipocampo. Y es la red que regula, o la que se entiende que donde tenemos el pensamiento abstracto, la memoria, los recuerdos, la autorreflexión, el diálogo interno. ¿Pero qué sustancias son estas? Las sustancias, aquí os presento la rueda de las drogas. En esta rueda están presentes las 7 familias de drogas generales más conocidas. De las que vamos a hablar hoy son las drogas psicodélicas, que están estrechamente relacionadas con las disociativas y las empatógenas.
centrémonos en las psicodélicas. El término psicodélico fue acuñado por el psiquiatra británico Humphrey Osmond en 1957 y deriva del griego. Su raíz es psique y deloum. Psique significa mente, deloum significa revelar. Lo que quiere decir psicodélicos es revelar o manifestar la mente. También son conocidos por otros nombres como psicomiméticos o alucinógenos, pero esto no ha sido muy bien aceptado ya que tienen ciertas connotaciones negativas. Psicomimético significa que simula estados de psicosis y alucinógenos pues que se den visiones, etc., que algo de verdadero tiene. Otro más científicamente aceptados es la palabra o el término enteógeno, que significa el Dios dentro de ti. ¿Cómo actúan? Pues producen cambios en percepción y conciencia. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la neuroplasticidad y la construcción de conexiones neuronales. Pero aparte, se ha demostrado que los psicodélicos dependen mucho de la experiencia subjetiva y en qué ambiente se tomen o se ingieran. No es lo mismo tomárselo quizá en esta sala que quizá en esta sala con tambores y música. El efecto que producen es totalmente diferente y cada sujeto lo experimenta de una forma diferente. Muchas veces hay una analogía que mientras estaba preparando la charla la escuché y me pareció muy curiosa, que dice que los psicodélicos son agentes que permiten, os lo voy a explicar de esta manera con esta analogía. Imaginaos una llanura nevada por la que cada individuo va transitando. Ese individuo a lo largo de su vida va generando experiencias, va tomando valores, ideas y va trazando surcos en la nieve, que es lo que le define por el mismo, patrones. Los psicodélicos lo que permite es que vuelva a nevar, esos surcos se tapen y entonces vuelvas a dibujar surcos nuevos y experiencias nuevas. Los psicodélicos tienen una toxicidad muy baja y curiosamente no son adictivos, como veremos, pero sí se ha demostrado que generan tolerancia. Es decir, cuanto más tomes, tu cuerpo más genera tolerancia y necesita dosis más altas para generar la misma actividad. En definitiva, lo que hacen los psicodélicos son agentes que permiten amplificar la conciencia de nosotros mismos. Es decir, permiten adentrarnos en nosotros mismos, en todo nuestro interior y poder ver más allá de lo que a simple vista vemos. La primera paradoja que encontramos en los psicodélicos es la dosis. Si nosotros nos tomamos una medicina que está en las casas de todo el mundo, como el ibuprofeno, paracetamol, la dosis que tenemos que tomar para que nos genere alguna actividad terapéutica va de 0,1 a 1 gramo. Otros medicamentos sean menores, pero en general los comunes de 0,1 a 1 gramo. El café que os toméis por la mañana para que os despierte, normalmente tiene una dosis de 100-200 miligramos de cafeína. De los psicodélicos, en algunos casos se necesitan una dosis menor de 0,5 miligramos y en algunas ocasiones microdosis para que produzca alguna actividad biológica, un efecto psicodélico. Sabiendo esto, no se puede obviar todo lo que rodea el contexto antropológico, social, psicológico y místico que rodea a los psicodélicos. Los psicodélicos se pueden considerar como los primeros agentes farmacológicos que fueron conocidos por el hombre y usados por este. Y se han usado muchísimos ritos ancestrales. Algunos de ellos es, por ejemplo, el uso de soma en la India. El soma se considera una bebida divina y se usaba en la antigua India por los sacerdotes. El uso de soma está descrito en textos sagrados en el Rig Veda, un texto indio sagrado. Y en ese texto hay himnos que alaban las propiedades energizantes y viralizantes, místicas que tenía esa bebida. En Europa, en la antigua Grecia, existían los ritos eulesinos en honor a Dárfone y Perséfone, las diosas Dárfone y Perséfone. En aquellos ritos había candidatos que se les invitaba a descubrir los misterios de la vida y para eso tenían que beber una bebida, el quiqueón. El quiqueón estaba formado por agua, cebada y hierbas. Cuando lo ingerían se les permitía ver, eso sí, los misterios de la vida
y le prometía una vida llena de felicidad. El Quitión también aparece en el libro de Odisea. Los aztecas son conocidos por usar en sus rituales místicos, los hongos Teonanacat, este es difícil de decir. Ese nombre, que no lo voy a volver a repetir, ese nombre significa textualmente el alimento de Dios. Los indios americanos, los nativos americanos, llevan desde milenios consumiendo peyote en los sacramentos religiosos que hacen, sobre todo en la iglesia india de los nativos. El peyote, la sustancia psicodélica que forma parte del peyote, está muy restringida por las leyes federales americanas. Sin embargo, el uso del peyote se permite y está protegido para los nativos americanos. Tienen un cierto honor de poder seguir usándolo. Uno de los más famosos, que seguro que todos conocéis, es la ayahuasca. Se usa en la zona del Amazonas. La ayahuasca se ha vuelto tan famosa que de hecho hay agencias de viaje que organizan tours especiales para turistas para introducirse en esos ritos y probarlos. Ahora, pero ¿qué sustancias son las que están en cada uno de esos ritos? Pues descubriendo la historia moderna de los psicodélicos vamos a ir desvelando cada una de esas sustancias. Si hay un nombre que está unido muy estrechamente a los psicodélicos, es el nombre de Albert Hofmann. Albert Hofmann era un químico suizo que durante los años 30-40 trabajaba en la empresa Sandoz, en Basilea, una empresa farmacéutica en el departamento de química farmacéutica, química farmacológica, a las órdenes del profesor Arthur Stoll. En aquella época estaba inmerso en un programa que intentaba aislar y purificar sustancias que se creía que tenían cierta actividad farmacológica del cornezuelo de centeno. El cornezuelo es un parásito que ataca a ciertos cereales, entre ellos el centeno, y aparece como ese cuerno negro. Se sabía que muchas de las sustancias eran veneno, pero otras se creía que tenían alguna actividad farmacológica. En particular estaba interesado en los alcaloides derivados de la ergotamina. Él quería aislar esos alcaloides, purificarlos y ver la actividad que tenían. Pero también quería usarlo para sintetizar otros derivados que tuvieran una actividad farmacológica más interesante. Y para eso lo que hizo es sintetizar su precursor. Sintetizó lo que él llamó LSD-25. Muchos de aquí, soy científico, trabajé en un laboratorio y sabéis que todos llevamos una libreta y ponemos nuestras iniciales y el número de la página. A él le llamó LSD-25. Ahora se conoce como LSD o la ditilamida del ácido lisérgico. Eso fue en 1938. Él probó si tenía alguna actividad terapéutica interesante, sobre todo para la estimulación cardíaca y respiratoria, pero vio que no tenía nada de eso, o sea, que no le valía. Entonces lo que hizo fue guardarlo en un cajón. Lo guardó en un cajón hasta 5 años después. Puede ser que fuera por puro instinto del buen químico o porque él tenía la intuición de que iba a pasar a los libros de historia de la farmacología. Pero 5 años después volvió a retomar la investigación con el LSD. Algo bastante raro, porque en aquella época en las empresas farmacéuticas, cuando un compuesto no valía la pena, no tenía ningún beneficio terapéutico, pues lo desechaban. Pero él dijo, pues a lo mejor sí que tiene valor, y volvió a sintetizarlo. Sintetizó unas décimas de gramos. Pero esa tarde, el 17 de abril de 1943, mientras lo sintetizaba en la etapa de purificación, empezó a sentir ciertos mareos, como taquicardia, y decidió irse a casa. El efecto le duró un par de horas, pero durante esas par de horas luego lo describe como si fuera una embriaguez no desagradable, una fantasía divina y con algunas visiones de colores. Claro, él era súper metódico, era suizo alemán, súper metódico, que tenía una pulcritud en el laboratorio que más de uno quisiéramos para nosotros, y pensó que algo pasaba. Si tenía alguna actividad, o sea, era
tóxico o algo el LSD, y pensó que en la etapa de purificación, cuando estaba purificando, a lo mejor su dedo había tocado levemente la disolución que contenía el LSD y quizás su cuerpo lo había absorbido. En aquella época los guantes no lo usaban. Los guantes no lo usaban. Claro, él después de eso pensó, a ver si aquí hay algo. Y ya plenamente consciente, 3 días después, el 19 de abril de 1943, volvió a sintetizar más cantidad de LSD. Sintetizó 0,25 miligramos. Y ahora sí, consciente, a las 4:20 ingirió la dosis. A las 5 empezaron a dar mareos y una risa compulsiva. Y a las 6 le dijo a su ayudante, acompáñame a casa. Acompáñame a casa, que cogieron la bicicleta. E hizo el viaje más famoso en bici de toda la farmacología. Él creía que no pedaleaba. Su ayudante le dijo que llegaron súper deprisa. Cuando llegaron, ¿sabéis qué hizo? Le dijo al ayudante, ve a la vecina y pídele leche. Le trajeron 2 litros de leche y se bebió los 2 litros durante toda la noche. Fue el médico a verle. El efecto le duró unas 12 horas, pero ella a la mañana siguiente se levantó sin resaca y recordaba todo. Su experimento demostró que una mínima dosis de LSD había provocado un efecto terapéutico muy grande. Es decir, era la primera vez que se sintetizaba una sustancia que con tan baja dosis provocaba un efecto psíquico tan importante a nivel interno como externo. Os podéis imaginar el viaje en bici. Aquello era una fantasía de colores y de todo. Le escribió a su jefe, a Arthur Stoll, y le dijo, mira lo que me ha pasado, pues le redactó todo lo que había dicho, y su jefe le dijeron, a ver, no te habrás equivocado con la dosis, es muy raro. Le dijeron, no. Y su jefe, como también era alemán y suizo, vamos a probarlo nosotros. Y lo probaron con un tercio menos de la dosis, y vieron que era verdad. Eso fue en 1943. Esa investigación y esos hechos se quedaron guardados hasta que en 1947 su jefe solo publicó los efectos, un estudio clínico del LSD, donde se determinó todos los efectos que tenía. Toda esta historia la sabemos porque Albert Hoffman en 1979 escribió su autobiografía o su historia particular en su libro LSD Mein Sorgenkind, que significa el LSD mi niño problemático. Y ahí cuenta toda la historia de forma bastante detallada. Obviamente el LSD es, o se cree, que es la sustancia activa de la bebida del quiqueón. Os dije agua, cebada y hierbas. El cornezuelo es un parásito que también afecta a otros cereales, aparte del centeno, puede ser a la cebada. Por cierto, el 19 de abril en algunas partes del mundo se celebra el Día de la Bicicleta. Y no es por los beneficios cardiovasculares que produce pedalear. Es porque ese día se descubrió el LSD. Dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y quizá la historia del LSD no sería, o no hubiera tenido todo el auge que tuvo en los años 50 sin Betty Tuareg. ¿Sabéis quién es Betty Tuareg? Quizá a algunos suene, a otros no. Yo, para ser honesta, tampoco la conocía hasta que preparé la charla. Betty Tuareg era una estudiante de matemáticas que estaba realizando su doctorado en matemáticas. Fue a una charla, quizá como esta, del profesor Wells, sobre neurología de los músculos, especialmente en el momento de la captación. Era la contracción y relajación, el momento de la captación de los moluscos. Enseguida vio que aquello le interesaba mucho, pasó de las matemáticas a hacer un doctorado en bioquímica con el profesor Wells, estudiando a los invertebrados. El profesor Wells en aquella época estaba trabajando con el efecto de la serotonina, creían que estaba involucrada, era un neurotransmisor de los invertebrados. Y estaba trabajando en eso, en quién era el que regía el momento de la contracción y la captación de los mejillones. Empezaron a estudiar en eso y allí por los años 40 se publicó un artículo que le dicen los test químicos de Cleveland, donde describieron la estructura de la serotonina.
por aquella época la serotonina no se creía que fuera un neurotransmisor ni que fuera nada importante, se creía más bien que era un agente vasoconstrictor. Betty lo vio, lo leyó y ya me empezó a sonar eso raro, porque habían visto que la serotonina está involucrada en los invertebrados. También en aquella época se publicó la vez que se encontró serotonina en las glándulas salivares de los pulpos y que era responsable de la excitación de su corazón. Betty y su jefe dijeron que era la serotonina la responsable del neurotransmisor, responsable de la contracción de los músculos y de la relajación en los mejillones. Mandaron a publicar el paper a una revista. Ese paper estuvo escondido 2 años en el cajón porque los editores, al leer de quién era una chica poco relevante, pues ahí se quedó y no lo leyeron hasta que lo vieron 2 años después publicado en una revista. En ese periodo de 2 años que no estuvo publicado el artículo, Betty se fue a Ohio, que estaba cerca de Cleveland. Cleveland era el instituto de los 3 químicos donde habían publicado la estructura de la serotonina. Y se fue a trabajar con ellos. Y ella estaba empecinada en que el neurotransmisor, la serotonina, no era solo un vasoconstrictor, sino que también estaba en los mamíferos. Y no paró hasta por fin aislar la serotonina del cerebro de los mamíferos. Y ahora sí pudo publicar su trabajo en 1953. Así que Betty paró, es bastante importante porque descubrió que la serotonina forma parte de los mamíferos y fue un punto de partida en la neuroquímica. La serotonina está involucrada en el estado del ánimo y el bienestar, los sueños y ritmos biológicos, el control del apetito, la función digestiva, regulación de la ansiedad y el estrés. Por todo esto es conocida como el neurotransmisor o la hormona de la felicidad. Pero más importante para los psicodélicos es que también es responsable de la percepción de la conciencia y la realidad. Pero bien, ¿qué tiene que ver la serotonina y el LSD? Dejadme que os ayude. Pero sé que lo veis. La serotonina tiene la función indol-alquil-amina. El LSD, si le damos la vuelta, lo giramos, también tiene esa función. La indol-alquil-amina, con otra estructura. De eso, la serotonina se publicó, era el neurotransmisor del mamífero en 1953. De esta coincidencia, supongo que tardaron menos, pero al año siguiente publicaron 2 artículos por separado, 2 investigaciones independientes, que quizá los efectos psicoactivos que tenía el LSD, las mental disturbance, eran producidas porque interferían con la acción de la serotonina. 2 años después, los mismos autores, Bully y Shaw, donde dijeron dicen Diego, y dijeron que no, que quizás no era que la bloqueaban, sino que actuaban como ella, es decir, se comportaban más como un agonista que como un antagonista. A partir de aquí, os podéis imaginar, todas las publicaciones, se dispararon los estudios sobre la serotonina, se dispararon los estudios sobre el LSD, se abrieron clínicas especializadas, estoy hablando de los años 50, clínicas para aplicar o administrar el LSD para terapias mentales. En psiquiatría aquello fue un boom y duró unos cuantos años. ¿Hasta cuándo? Luego lo veré. Dejando atrás la del LSD, que fue el punto de partida, hablemos ahora de un banquero. Y no de un banquero cualquiera, el vicepresidente de JP Morgan. Seguro que lo conocéis de alguna serie, de alguna película, porque siempre se sabe. Aparte de banquero, era micólogo y periodista. Y en los años 50 estaba muy interesado con unos hongos mágicos que había escuchado, que se tomaban por México. Yo diría que estaba obsesionado. En los años 50 empezó a viajar a México. Encontró información de que se hacían unos ritos en la ciudad de Osaka y que estaban a cargo de María Sabina. ¿Os suena el nombre de María Sabina? A lo mejor algunos sí. María Sabina era conocida porque era una chamana y sanadora mexicana que decía que conocía la naturaleza de los hongos, era experta en los hongos mágicos y que hacía unos ritos para sanar las dolencias del alma y del cuerpo de los que en ellos participaban.
María Sabina cuenta luego que estuvo obligada a aceptar a Watson en uno de esos ritos porque iba con la autoridad mexicana. Watson era banquero, tenía bastante poder, y él no paró, y fue, de hecho, el primer occidental que participó en uno de los ritos mexicanos que hasta ese momento estaban totalmente delimitados para ellos, son sagrados. Participó, y el fotógrafo que la acompañaba, que por cierto era agente de la CIA, lo documentaron todo, y apareció el primer reportaje sobre psicodélicos en la revista Life Magazine, en 1957. Pero claro, no tenemos que olvidar que Watson era científico, era micólogo también, y lo que quería era saber más acerca de esos hongos. Lo que hizo fue coger diferentes muestras e intentó colaborar con diferentes laboratorios para analizarlos más en profundidad. Le costó bastante, pero contactó con un botánico, el botánico Heim, que era francés, y ese botánico consiguió cultivar especies fuera de México, fuera de su especie, de su hábitat natural, y era la psilocibina, o sea, era del género del psilocibe, del hongo psilocibe. Pero claro, necesitaban otro científico, otro químico que analizase la sustancia. ¿Y quién apareció en escena? Pues otra vez, Albert Hofmann, porque ya había probado el LSD y dijo, voy a ver qué hay aquí. Pero claro, Watson contactó con él, y Hofmann le dijo, vale, yo me pongo con ello, pero primero tengo que probarlo. Entonces lo que hizo fue ingerir él mismo los hongos de psilocibina, vio que tenía una actividad similar a la del LSD, se puso a trabajar y determinó que la estructura o la sustancia activa era la psilocibina, que en el metabolismo se convierte en psilocina. Ambos tienen actividades psicodélicas y producen alteraciones de la conciencia. Pero no penséis que la psilocibina es solo de allí, de tierra sudamericana. No, en España también se ha reportado que nuestros antepasados las ingerían, y es del género Psilocybe hispanica, y se ha visto que hay pinturas rupestres que detallan estos hongos en la cueva de Selva Pascuala, que está en Cuenca. Villar del Humo. Villar del Humo. Sí, el sitio, el Selva Pascuala es el abrigo y el lugar se llama Villar del Humo, que hay un montón de esos. La cueva de Selva Pascuala. Hablemos ahora de otro psicodélico también muy popular, la dimetiltriptamina, también conocido como DMT. Fue sintetizada por primera vez por el químico alemán Richard Maske en 1931. La sintetizó y ahí se quedó. No fue hasta casi 20 años después cuando este majo, simpático químico húngaro-americano decidió estudiarla en profundidad y la puso en el centro de los psicodélicos. Stefan Sara estaba, por aquella época, era en 1950, recordad que se había descubierto hace poco el LSD, toda la investigación sobre psicodélicos empezaba a crecer, y estaba interesado en el uso de psicodélicos para el tratamiento de la esquizofrenia. Ya os digo que se hicieron muchísimos estudios para tratamiento de enfermedades mentales. Y entonces vio que en 1955 Phillips y compañía habían publicado que los dos componentes principales del polvo que ignizaban los indios taínos en el ritual de la caoba eran la bufotenina y la DMT, pero nada se decía de su actividad psicodélica. Un año más tarde, en 1956, Fabina y Hawkins publicaron que efectivamente la bufotenina tenía actividad psicodélica. Por cierto, la bufotenina se ha encontrado en las glándulas salivares del sapo de la especie bufo, y por eso se llama bufotenina. Es veneno. Pero nada se decía de la DMT. Y a Stefan le sonó aquello muy raro. Pero vamos a ver, ¿cómo que la bufotenina sí, pero la DMT no? Hay algo raro, ahí hay algo raro. Y dijo, yo la voy a sintetizar yo, que puedo. Sintetizó una cantidad de miligramos, no recuerdo exactamente
la cantidad, pero sabiendo lo que había hecho Hoffman, que se había autoexplorado su actividad, él decidió hacer lo mismo y entonces la ingirió oralmente con una dosis muy baja y vio que ahí no pasaba nada. Entonces pues, fue subiendo la dosis y tampoco pasaba nada. Fue subiendo un poco más la dosis y allí no pasaba nada. Dijo, y así hablando con colegas del gremio, dijo un colega, ¿y por qué no te la inyectas? Dijo, pues vale. Y entonces vio que cuando se la inyectó de forma intravenosa, sí que tuvo y sí que experimentó efectos psicodélicos. Eso lo publicó, no diciendo que él lo había hecho, sino con animales, en 1956, donde descubrió su actividad terapéutica. La DMT se encuentra en la planta chacruna, que junto al yagé, en infusión, es la bebida de ayahuasca. Cada uno piensa, a ver si la DMT ya se activa psicodélicamente, ¿por qué necesitas otra planta? Recordar que los indios taínos la enifaban. Stefan se la tuvo que inyectar para que tuviera efecto. Y es que oralmente no tiene efecto, no produce ese efecto. El yagé lo que contiene son derivados de la beta-carbonina. Sabéis que cuando las sustancias son externas al organismo y las ingerimos, pasan por todo un proceso de administración, distribución, metabolismo y eliminación. En la etapa de metabolismo, la DMT es atacada por la monoaminoxidasa, que la procesa y genera un metabolito que no es activo psicodélicamente. Las beta-carbolinas lo que son inhibidores de la MAO, y por eso se necesita la mezcla de las plantas para que la ayahuasca tenga su efecto. Curioso. Pero bien, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos la serotonina, el LSD, la psilocibina y la dimetiltristamina. Como podéis observar, todos contienen la misma estructura de la indol-alquilamina. Se ha estudiado mucho cuál es la diana biológica de los psicodélicos y cómo es su funcionamiento en el cerebro. Se ha determinado que uno de los principales receptores es el 5-HT2A, un receptor serotoninérgico. De hecho, estos psicodélicos se conocen como los psicodélicos clásicos o psicodélicos de tipo serotoninérgico. La 5-HT2A se encuentra en el neocórtex, que es la parte de la corteza cerebral más nueva y es la que nos diferencia de los primates, y es la que está relacionada con la percepción consciente. Por eso, cuando interaccionan con ese receptor, hay un cambio en nuestra percepción consciente. Todo encaja. Los tiempos de actividad de cada una de estas sustancias son completamente diferentes. La dimetiltristamina tiene un efecto que puede durar 1 hora. La psilocibina puede durar entre 4 y 6 horas. Y el LSD puede durar hasta 12 horas. ¿Por qué? Pues todo tiene que ver con su forma de interactuar con el receptor. Si os dais cuenta, la dimetiltristamina y la serotonina tan solo se diferencian aquí en la amina que está alquilada. Sin embargo, el LSD es su estructura mucho más rígida. Las estructuras más rígidas consiguen una conformación más activa de ciertos receptores, como puede ser este caso, y su actividad puede ser más duradera en el tiempo. Ahora bien, la estructura de indol-alquilamina no es un requisito para que sea un psicodélico. De hecho, hay otros psicodélicos con diferentes estructuras que también interactúan con este tipo de receptores y producen los efectos psicodélicos. Hablemos del peyote. El peyote es una foto de un peyote. También se ha encontrado su sustancia activa en el cactus de San Pedro, quizá os suene ese nombre, pero este es el botón del mezcal. ¿Cómo llega a Occidente la mescalina, que es la sustancia activa del peyote? El peyote crece en la zona de México. Ya sabéis que los españoles, cuando llegaron allí, no voy a decir si invadieron o llegaron a México, ya reportaron que había algunas tribus mexicanas que masticaban los trozos de cactus y se tragaban su jugo para olvidarse de los problemas del día a día y desconectar. También cuentan que algunos veían caballos, bisontes volando.
Fue el médico Joseph Briggs quien publicó por primera vez publicó su experiencia con psicodélicos al ingerir el botón de mezcal en 1887. Dijo que fue una experiencia súper violenta. No fue hasta 1898 cuando el químico alemán también Arthur Heffer consiguió aislar la sustancia de una muestra de peyote y determinó su estructura molecular, pero nada se dijo de su estructura. Tuvo que venir Ernst Spatz en 1919, en el que sí publicó la estructura ahora sí de la mescalina. La mescalina es una feniletilamina. Puede estar relacionada la estructura con la dopamina. Ernst Spatz en aquella época, cuando lo descubrió en 1919, era un químico austriaco de 33 años, desconocido, pero a partir de ese momento su popularidad creció tanto, trabajó muchísimo en aislar sustancias activas de plantas medicinales y se convirtió en una eminencia de la fitoquímica. De hecho, fue súper relevante para la Universidad de Viena, donde trabajó, que llegó a ser rector. Y también fue muy importante para el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia. A partir de ahí, la mescalina llegó a las calles y se popularizó de forma bastante exponencial, podríamos decir. Y muchas caras conocidas contribuyeron a eso, a que estuviera en las calles y la gente lo probase. Uno de ellos fue el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, quizá os suene del libro Un Mundo Feliz, es el autor. En 1954 describe en el libro Las Puertas de la Percepción su propia experiencia al tomar mescalina. 2 años más tarde, en 1956, publica otro libro con la experiencia del LSD y la psilocibina, Cielo e Infierno también se llama. Pero más curioso aún es que la BBC, la cadena americana, en 1955 grabó lo que se conoce como el experimento de la mescalina. Digo lo grabó, porque al final estaba en parrilla, pero se ve que lo pensaron mejor y no lo emitieron en 1955. Se sabe de este experimento por documentales posteriores de los años 80, donde sus protagonistas dijeron que sí que lo habían grabado. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Fueron el psiquiatra Humphrey Husman, que fue aquel que acuñó el término de psicodélico, y lo que hacía era supervisar el estado de Christopher Mayer. Él era un diputado laboral del Partido Laborista. Tomó mescalina delante de las cámaras y durante 2 horas pues estuvo anotando y viendo en directo lo que le pasaba por la mente y lo iba contando. Ya os digo, no se llegó a emitir. Si hay alguien que para mí sin duda ha contribuido a la historia de los psicodélicos, a popularizarlos, es Sasha Shulgin. Sasha Shulgin es un químico americano que junto a su mujer Anne Shulgin, durante los años 50, 60, 70, divulgaron mucho sobre psicodélicos, favorecieron que fuera popular entre las clases sociales. Incluso Sasha Shulgin llegó a sintetizar más de 200 sustancias psicodélicas del tipo de la feniletilamina y las triptaminas. Si hay una frase que define a Sasha y se puede conocer bien lo que hace, lo dice él mismo, se dice que la sabiduría es la habilidad para entender a los demás, pero es el entendimiento de uno mismo lo que se requiere para alcanzar la iluminación. Y ahora entenderéis esta frase con lo que voy a contar. Sasha se ve que estaba cansado del mundo empresarial y decidió montar su propio laboratorio casero en la parte de atrás de su casa, eso sí, con permiso del gobierno americano. Más que nada porque trabajaba en consonancia con ellos, porque querían que estudiase también los alucinógenos para el gobierno, etc. Hay una historia ahí oscura sobre el gobierno y Sasha Shulgin. Sintetizaba la molécula con un método muy riguroso, es decir, un método muy riguroso era, si aquí un derivado era el 5-metilo y había visto actividad, pues ahora cambiaba el metilo de posición, lo ponía en 6 y veía qué pasaba. Y así iba sintetizando poco a poco, de forma muy sistemática. Cuando lo tenía, juntaba a sus amigos en el salón de su casa,
y les decía, vamos a probarlo. Pero vamos a probarlo, empezaba por dosis pequeñas, se iba subiendo, de tal forma que creó la escala Sully, donde tenía unos códigos que iban anotando en la libreta. El menos era sin efecto, más menos cambios leves, más efectos reales, 2 más, 3 más, 4 era la experiencia cumbre. Recordad que los psicodélicos, muchos de ellos no dan resaca y que no son adictivos, por eso lo pueden hacer un día sí y otro no. Lo hacían así. Se juntaban bastante a menudo. A ese grupo se le conoce, y ese término sigue hoy en día, como psiconautas. Psiconautas son personas que experimentan con este tipo de sustancias. Si bien fue más conocido, fue por la publicación de los libros Pikal y Tikal. Pikal y Tikal es el acrónimo en inglés de la frase que son las feniletilaminas que conocí y amé, y las triptaminas que conocí y amé. Y lo escribió junto a su mujer, con Anne Sully. Pero si por algo es más conocido Sasha Sully, es porque fue el descubridor de la actividad psicoactiva del MDMA. El MDMA no está en la droga de las ruedas que os he presentado antes, no está como psicodélico, sino como patógeno, pero está muy cercano, produce alucinaciones. Hay 3 fechas claves en el MDMA. 1912 lo sintetiza por primera vez los laboratorios Merck, pero ven que no tienen la actividad terapéutica que ellos quieren y lo desesan. En 1965, una estudiante de doctorado de Sasha va a su despacho y le dice que, pues, que ha estado con los colegas experimentando y que han probado 100 miligramos de MDMA y que han visto que, pues, que ha tenido alguna movida emocional y visual. Sasha se queda así y dice, bueno, a ver, habrá que verlo. Él hizo ya el estudio más exhaustivo como él lo hacía, y en 1967 es cuando de verdad se publica que el MDMA tiene una actividad psicodélica muy fuerte. Psicodélica, alucinógena, el MDMA es el éxtasis. Y de ahí, en 1967, saltó a las calles, y desde ahí están las calles. El término chamán, ¿a qué os suena? Si os dicen chamán, quizá, yo la primera, siempre pienso pues, en Sudamérica, los chamanes con su gorro, etc. Pero el término chamán, en realidad, es siberiano. Es de los chamanes de Siberia. Estos chamanes siberianos hacían sus ritos místicos donde el protagonista era la manita muscaria. La manita muscaria es esta seta con su capuchón rojo y sus pintas blancas. Todos lo conocéis. Hacían infusiones, las trituraban y hacían infusiones. Las sustancias activas son el ácido iboténico, que cuando se metaboliza genera el muscimol. No actúan sobre el receptor de serotonina, sino sobre el receptor GABA, del ácido aminobutírico, del gamma aminobutírico. Curiosamente, ya os he dicho las etapas: administración, distribución, metabolismo y eliminación. El muscimol no necesita un metabolismo porque se excreta fácilmente en la orina de forma intacta. Se excreta en la orina, es decir, la orina tiene propiedades psicodélicas. Eso lo sabía la gente alrededor de los ritos. Y se cuenta que en esos ritos no todos estaban invitados, pero quien no estaba invitado, luego iba, cuando orinaban, pues cogían la orina, se la bebían, para experimentar ellos también la actividad, las visiones, sus movidas místicas. Las drogas psicodélicas siempre han estado en el ideario popular y muchos autores han inspirado para crear sus obras. Hay canciones, hay películas, etc. Muchos autores también se han inspirado en la manita muscaria. No quiero yo romper la infancia de nadie, pero esta seta nos recuerda algo. ¿Por qué? A Super Mario. Y es que se cuenta que las setas de Mario Bros, el autor se inspiró o se la tomó, no sé, y para diseñar las setas de Mario Bros. Si lo pensáis bien,
Mario Bros en el videojuego, cuando se come la seta, crece y le da energía. Ahí. Por cierto, se cree que es el mustimol, el agente psicodélico del soma, aquella bebida que usaban los indios. Otro símil de la manita muscaria tiene que ver con la Navidad. ¿Os recuerda algo de la Navidad? Hay muchos historiadores que defienden que la manita muscaria es el inspirador de Santa Claus o Papá Noel. Lo pensáis bien, el gorro rojo, la barba blanca, etc. ¿Por qué dicen eso? En Siberia y el pueblo Sami en Laponia, los integrantes del pueblo Sami en Laponia creían que cuando tú tomabas la seta, cogías la forma de la seta. O sea, te convertías en la seta. Los chamanes en el solsticio de invierno secaban la seta y la repartían por el pueblo. ¿Y qué pasa también? Que en aquella zona pues nieva mucho. Entonces, cuando nevaba mucho, las puertas de las casas se bloqueaban. Y la mayoría de las casas tenían una entrada por el tejado. Entonces tenían que subir, o sea, entrar y salir por el tejado. Pues si a eso le unes que te habían ingerido la manita muscaria y te convertían en seta, pues Papá Noel. Por cierto, y siguiendo con las drogas y la cultura popular, ¿sabéis qué planta es esta? La datura es del género Datura stamonum. La Datura stamonum tiene, entre otras muchas cosas, alcaloides como la escopolamina. La escopolamina la abundante. Y esta historia tiene que ver con las brujas. Las brujas no vuelan, lo tengo que decir. Las brujas no vuelan. ¿Pero por qué tienen que ver con las brujas? Antonio Escotado, un historiador que escribió la Historia General de las Drogas de 1983, un libro que os recomiendo, está en su libro Una diligencia 1474, que dice: el vulgo cree y las brujas confiesan que en ciertos días y noches untan un palo y lo montan para llegar a un lugar determinado. O se untan ellas mismas bajo los brazos y en otros lugares donde crece vello. Lo que se cree es que las que decían que eran brujas hacían un mejunje con las plantas, lo untaban en el palo y ya cada uno os deja vuestra imaginación lo que hacían. Pero vamos, a volar. Ahora bien, los psicodélicos, como digo, tuvieron su auge cuando desde el LSD hasta los años 70 más o menos, donde se prohibieron. Os hablo más que nada de Estados Unidos, aunque luego eso se fue trasladando a Europa. Los psicodélicos fueron desplazados a la categoría más restrictiva de las drogas. ¿Pero por qué sucedió esto? Durante esa época se financiaron muchísimos proyectos, muchísimos estudios sobre psicodélicos, pero también se financiaron otro tipo de proyectos no tan beneficiosos para la salud como en ese momento se creían que eran los psicodélicos. Os hablo del proyecto MKUltra. Estuvo activo desde 1953 a 1964 y fue un proyecto de la CIA. El escándalo de este proyecto, en sí es el proyecto, pero es que actuaba con ciudadanos estadounidenses. No sé si sabéis, yo lo sé por la serie de Homeland, que la CIA en suelo americano no puede actuar, actúa siempre en el extranjero. El proyecto MKUltra estaba formado por 150 subprogramas, donde en algunos de ellos se usaban las sustancias psicodélicas mezcladas con otro tipo de terapia, de hipnosis, tortura, etcétera, para controlar la mente de los individuos. Ellos le decían a los voluntarios que iban a participar en alguna cosa, quizás les pagaban, quizás no, pero en realidad no supieron nunca lo que hacían. Hasta que en 1974 un reportaje del New York Times destapó el escándalo. Aquello fue un escándalo, fue llevado a una comisión de investigación en el Congreso y a partir de los años 70, a partir de 1975 así, se prohibieron de forma categórica cualquier estudio con drogas psicodélicas, el uso de drogas psicodélicas obviamente a nivel recreativo, y allí fue como un parón de todo lo que se había avanzado. Por cierto, sé que muchos, seguro que tenéis Netflix, veis series. Hay una serie muy popular de Netflix que está inspirada en este proyecto. Seguro que la habéis visto. ¿No? ¿No se os ocurre? De control mental. Stranger Things.
Stranger Things está inspirada en el proyecto de Megabocha. Claro, en 1970 se paró toda la financiación sobre psicodélicos y hubo gente, científicos, que se habían quedado huérfanos de decir cómo voy a alterar yo ahora mi conciencia. Pero claro, en cada crisis siempre hay alguien que saca beneficio. En ese caso fue Stanislav Grof, un checo. Fue el que desarrolló la respiración holotrópica. No sé si os suena la respiración holotrópica, pero es una técnica que permite llegar a estados alterados de conciencia simplemente con la respiración. ¿En qué consiste? En una hiperventilación controlada. Eso lo que genera es una alcalosis respiratoria, es decir, disminuye el nivel de CO2, la hemoglobina captura el oxígeno, no se reparte a los tejidos, se crea una vasoconstricción cerebral y se produce una disminución de la red de modo predeterminado. ¿Y con qué está relacionada la red de modo predeterminado? Con los psicodélicos. Es decir, es un ritual moderno sin ingerir sustancias. Visto de una forma muy sencilla. Por suerte, digo por suerte, a partir de los años 90, a principios del 2000, se empezó de nuevo a permitir que se experimentase con psicodélicos y aplicar los psicodélicos en estudios clínicos para terapias, para tratar enfermedades, etc. De forma muy controlada, ya digo, no todas las sustancias, sino de forma muy controlada. No hay que irse muy lejos, ni al extranjero, no hay que irse al extranjero, ya que aquí en España hay varios investigadores que trabajan con ellos. Uno, por desgracia, murió, que era Jordi Riba, está en Cataluña, tenía un programa. Bueno, Jordi Riba fue el director del primer programa de un análisis clínico a nivel mundial con ayahuasca. Trabajó en Cataluña, en el en el Sant Creu de Barcelona. Sus investigaciones fueron tan relevantes desde el principio de los 2000 hasta que murió, y su legado tan grande, que en el 2017 la revista Rolling Stone le nombró uno de los 25 científicos más influyentes para los años venideros. Por desgracia murió en el 2020. Ahora también está José Carlos Bouso, también en Cataluña, que participa en estudios clínicos con ayahuasca y otra serie de psicodélicos para la terapia mental. De hecho, ha puesto en marcha dos clínicas, una más en Barcelona, que se llama la clínica sináptica, en la que se usan los psicodélicos para este tipo de terapia. Y ya para terminar, me gustaría acabar con una reflexión. El campo de los psicodélicos, como de cualquier otro campo de la ciencia, se ha desarrollado gracias al empecinamiento de muchos científicos, a su intuición y a sus buenas prácticas de laboratorio. Sus buenas prácticas porque su investigación es completamente sistemática. Las enfermedades de salud mental, las terapias que hay pueden ser ciertamente no muy abundantes, pero sí que se sabe que los psicodélicos pueden favorecer y pueden ir en beneficio del tratamiento de esas enfermedades, no solo enfermedades mentales como depresión o ansiedad, también como Alzheimer y Parkinson. Yo creo que a los investigadores hay que dejarles investigar, hay que darles todas las herramientas que se pueda para que gestionen bien su investigación. No hay que prohibir por prohibir, sino más bien hay que informar, conocer, pero siempre con algo basado en buenas prácticas, como habéis dicho, y de algo sistemático. Y por eso os pregunto, ¿los psicodélicos son una droga o son un medicamento? Muchas gracias a la UCC por organizar este evento. Muchas gracias a la profesora Mariluna. Y abrimos el turno de preguntas. Si hay alguna curiosidad, alguna pregunta que les haya suscitado la brillante charla, este es el momento. Todos a la vez, ¿no? Ah, bueno, tenemos aquí. Sí. Me ha encantado su charla. Y segundo, quería preguntarle si cree usted que a corto o medio plazo se levantará la prohibición a nivel mundial o regionales sobre la terapia de género. Por desgracia lo dudo. Creo que hay muchísima restricción. Creo que cuando la política se mete en investigación, algo falla. Y hasta que no
separemos la política de lo que es la investigación, más cuando se hace de forma como todos ellos hicieron en un principio, con bajas dosis, viendo cuáles son los efectos, difícilmente se va a hacer. Sé que se está estudiando, bueno, con ayahuasca, con ketamina también, aunque es una droga disociativa, pero hay muy pocas, muy pocas. Es difícil. Bueno, muchas gracias por el repaso, me ha gustado mucho. Y quería compartir más una preocupación como experta. Hay muchos medicamentos ya para tratamiento de ansiedad, enfermedad mental, que trabajan de los inhibidores de recaptación de serotonina y solamente no son terapéuticos como tal, sino que van a paliar los síntomas. ¿Crees que puede haber si se aumenta el estudio y a nivel de medicamento el uso sin la parte terapéutica, que se pueda convertir en un medicamento más? Si la parte terapéutica lo dudo. De hecho, cuando lees acerca de estas terapias de psicodélicos, o sea, el ingerir el psicodélico se hace delante de un terapeuta que te va guiando. Los psicodélicos lo que te permiten es introducirte más dentro de ti, por así decirlo, y explorar más tu conciencia. Es decir, lo que a simple vista, de una forma simplemente hablada, muy, muy consciente, no consigue, con una alteración de la conciencia en cierta forma, puedes llegar, pero siempre con supervisión de un terapeuta. Por eso digo que hay que hacerlo de forma bien, hay que hacerlo bien, pero no dejar solo a un paciente que se tome los psicodélicos. No creo que eso funcione. Claro, porque también la industria farmacéutica, si al final solo se convierte en un medicamento y no un tratamiento. No, tiene que ser, yo creo que debe ser tratamiento. Creo que es el camino. Un momentito, tenemos también por aquí al fondo. Una consulta. Ha dicho sobre las diferentes duraciones de cada uno de los compuestos, pero al ser compuestos diferentes, ¿hay también alguna diferencia en la experiencia? Es decir, fuera de la intensidad y la duración de cada uno, al ser algo tan complejo, no una cosa, no una alteración más primaria como por ejemplo la del alcohol, la experiencia que siente la persona, independientemente de que tome DMT, mescalina o psilocibina, ¿es diferente? Sí, creo. No la he probado. No la he probado. Pero por lo que he leído, sí, la dimetilcitamina puede ser mucho más agresiva, por eso su duración tan corta. El LSD suele ser menos. De todas formas, la dosis no es la misma. De hecho, el LSD necesita mucha menos dosis para llegar a, como si dijéramos, un efecto terapéutico similar. Creo que la DMT es mucho más explosiva por lo que he leído, pero tampoco te sé decir no me he metido tanto en esa cualidad. Sí, pero muchas gracias. A ver, sí. Hola, muchas gracias por la charla en primer lugar. Y bueno, yo te quería preguntar por los efectos negativos que pueden tener este tipo de sustancias. Como ha dicho aquel chico, ya existen medicamentos que se usan en la sociedad, ¿no? Como los inhibidores de la recaptación de la serotonina en modo de antidepresivo, ansiolítico y tal. Pero aparte que ya se sabe que eso puede ser adictivo, ¿qué efectos perjudiciales puede tener este tipo de sustancias a la hora de neurodegeneración? Es que el tema es ese, que no se han descrito muchos efectos negativos, sino más bien efectos positivos. Tiene una toxicidad muy baja. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en la ayahuasca, se hace para el tratamiento del Alzheimer porque generan neurogénesis, es decir, nuevas conexiones neuronales que pueden favorecer el tratamiento del Alzheimer. Negativo es que, dependiendo ya, supongo que del psicodélico, por ejemplo, el LSD, siempre llama la atención eso. De hecho, tú lees revisiones bibliográficas sobre los psicodélicos y los dicen que no hay estudios que digan, pues, producen efectos súper malos. Seguro que hay, pero no los desconozco. Creo que el resto de las drogas sí que están mucho más estudiadas. De hecho, vi un programa de divulgación que hablaba sobre y presentaba programas de la gente que había consumido durante varios años,
pero luego sobre el tema de los psicoactivos es verdad que no había tanta información. Por eso, que no hay tanta información. El único negativo es que generan tolerancia. La dimetiltriptamina es la única que no genera tolerancia. Eso sí que se ha demostrado, pero el resto sí genera tolerancia. Pero no tienen baja toxicidad y no son adictivas. De hecho, mucha gente ha dicho que ellos lo han probado una vez, la experiencia les sirvió en alguna terapia y no lo han vuelto a probar. Porque se ve que es tan intensa la experiencia que vive que ahí se queda. Gracias. Vamos a estar en el micrófono directamente. Gracias, Marta, me ha encantado su charla y me han surgido un par de dudas, ¿vale? La primera es ¿qué razones llevaron al gobierno de Nixon a meter la categoría de los psicodélicos dentro de otras drogas más destructivas y acabar llevando toda la prohibición que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Cuando ahora mismo hay un cierto resurgimiento, ¿no?, de los beneficios del tema psicodélico. Eso por un lado. Y por otro lado también, cuando has puesto la escala Sully, ponías que había una serie de sustancias que eran como desde que no tenían efectos hasta que otras eran las cumbres. ¿No? Y me queda con la duda de cuáles eran las cumbres. No es que te respondo por la segunda. No es que no tuvieran efecto la sustancia. O sea, esa escala no va por sustancia, es la misma sustancia dependiendo de la dosis. Okay. O sea, a qué dosis empieza a hacer el efecto cumbre. Iban probando de poco en poco, porque tampoco sabían cuáles eran los efectos. Entonces, por eso son muy sistemáticos, por eso iban tan poco en poco. Y respecto a la primera del gobierno de Nixon, yo creo que fueron ellos mismos quienes produjeron que los psicodélicos tuvieran que ir a lo más restrictivo por el escándalo que